Entonces les decía que escribo la ecuación del campo eléctrico y que esa Q hace referencia a la fuente de campo eléctrico. Y les voy a escribir aquí algo. Si no hay fuente, pues no hay campo. Eso siempre pasa, ¿no? Si no hay fuente, no hay campo. Y de ningún tipo de campo y ningún tipo de fuente. Si no hay imán, no hay campo magnético. Si no hay objeto celeste masivo, no hay campo gravitatorio. Es decir, los campos se deben a que hay fuentes de campo. Hay objetos con cierta propiedad y esa propiedad propicia o hace que surja un campo. Eso es lo interesante. Entonces aquí vamos a poner líneas de campo. Voy a escribir aquí. Líneas de campo. Y voy a ponerlo de cargas puntuales primero para que veamos cómo es. De cargas puntuales. Y me voy hasta arriba. Voy a poner una carga positiva y una negativa. Y ya más o menos, como hicieron el de la Tierra, más o menos así va a ser el campo también de las cargas. Esta es una carga positiva, le voy a poner un más. Y de este lado vamos a poner una carga negativa, a la cual vamos a poner un menos. ¿Cómo son las líneas de campo de esas cargas? ¿Ustedes cómo las dibujarían? Como si fuera una línea, como si fueran líneas rectas, pero pequeñas, como si fueran pegando. Sí, otra vez, las cargas. Como habíamos dibujado el campo gravitatorio en ese tiempo de la Tierra, ¿verdad? O sea, van a ser líneas, en el caso, fíjense, en el caso de la carga positiva, las líneas de campo, todas son radiales. ¿Qué significa? Que son colineales a cualquier radio de esta carga. Pero son radiales hacia afuera, importante. Y en el caso de la carga negativa, son radiales, pero hacia adentro. Eso es muy importante. ¿Por qué pasará eso que hacia adentro una y hacia afuera la otra? ¿Qué significa que sean así? Lo que significa es que si yo pongo una carga de prueba, que yo ya sé que mi carga de prueba es positiva, pongo por aquí un más Q0, pues en efecto, la más Q0, como son cargas iguales, se repele y va hacia afuera. Caso contrario a que yo ponga una Q0 por acá, más Q0. Porque cuando yo ponga una más Q0 ahí, lo que va a pasar es que se va a atraer. Entonces, ¿de qué depende esas líneas de campo? ¿Hacia dónde iría la fuerza o hacia dónde está dirigida la fuerza cuando yo pusiera una hipotética carga de prueba? Entonces, en la carga positiva se dice que las líneas de campo emanan. Y se dice que en la carga negativa las líneas de campo convergen. Emanan y convergen. Eso sería de cargas puntuales. Por separado, ¿no? Digamos que están separadas esas líneas de campo. Aquí vamos a poner ¿Voy a avanzarle un poquito más? A ver, ahí. Voy a poner aquí líneas de campo como un subtema para que justamente expliquemos esta parte de aquí, ¿no? Líneas de campo. Que por cierto, las líneas de campo tienen que ver, también les llaman líneas de Faraday. Faraday fue un científico que no tuvo formación matemática. Entonces él todo lo hizo de manera empírica. Todos sus
aportaciones a la física, a la electricidad sobre todo. De hecho, tiene un libro que se llama Tratados de Electricidad y Magnetismo. Los hizo de manera empírica, con experimentos, no con matemáticas. Y hay una historia que dice que Faraday, cuando era el presidente de la Royal Society, era como un círculo, ¿no? Donde cada semana invitaban a algún ponente europeo a hablar de algún tema novedoso. Y una vez le quedaron mal a Faraday y él dijo, pues yo voy a hablar de lo que estoy ahí viendo cómo es. Y se llaman líneas de campo y empezó a explicar esto. Y fue algo que revolucionó a la física, porque en la actualidad pues hay ramas de la física que totalmente hablan sobre campos, ¿no? Teoría de campos. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a poner si F es un vector, esto implica que el campo eléctrico, o sea que E, también vector, tiene, y lo más importante, por eso es lo que les dibujaba aquí arribita. Ya vieron cómo F es el amarillo, ¿verdad? F y E es el blanco. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces implica que E tiene la misma dirección que F. Pues eso se justifica por el dibujo y por el razonamiento común con esto, pero matemáticamente se puede justificar también con esta ecuación. F vector es igual a Q por E. Y ya tenemos otra ecuación de campo eléctrico. F es igual a Q por E. Entonces, este Faraday fue el que hizo esta propuesta de interpretar a las líneas de campo de esta manera. Y también tenemos esta dualidad. Si no hay fuerzas, no hay campos. Si no hay campos, no hay fuerzas. Podremos decir, no campo, si solo sí, no fuerza. Esto es un enunciado lógico que tiene dos proposiciones en una. La primera me dice, si no hay campo, entonces no hay fuerza. Si no hay regiones del espacio donde se puedan dar interacciones, entonces no va a haber fuerzas. Y la otra es, si no hay fuerzas, significa que no hay un campo que propicie esas fuerzas. Ahora vamos con dipolos eléctricos y cómo se ven. Ya habíamos dado la definición de dipolo. Un dipolo eléctrico es una molécula o un sistema, ¿no? Sí, aquí lo checamos en una clase. Bueno, más o menos me lo explicaste a mí. Y ahora lo que vamos a hacer de diferente, que vamos a agregarle, es esto. Voy a poner el eje del dipolo, algo así. Por aquí, más o menos. Voy a poner eje de color blanco. Y voy a poner dos cargas. Voy a poner una positiva y una negativa. Positiva y una negativa. Por aquí están. Ahí está. Entonces tengo dos cargas, positiva y negativa. Voy a ponerle aquí su respectivo más. A la otra su respectivo menos. Las líneas de campo eléctrico de un dipolo, más o menos, se ven de esta forma. En blanco las voy a poner. Para empezar, habría una línea, veíamos que salen, ¿verdad? Emanan de la positiva y convergen a la negativa. Entonces, esta línea sería así, y hacia acá sería hacia adentro.
para empezar en este eje. No sé si sí vean que debe de tener ese sentido. Cuando yo me quiero acercar a la carga negativa, van hacia adentro, entran, las líneas de campo entran. ¿Sí lo ven? Entran a la carga negativa. Y si yo me acerco a la positiva, parece ser que salen de la positiva. Ok, ese es para el caso sobre el eje en el que están. Ahora, si me voy un poquito hacia afuera, va a empezar a pasar esto. En un dipolo eléctrico, ¿eh? Y por abajo igual. Voy a poner pocas porque se me dificulta un poco. Voy a poner 3. Ahí está. Pero en todos los casos, las líneas de campo salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. En todos los casos. En todos los casos pasa así. Ya cuando están muy alejados, pues de repente empieza a haber por acá líneas de campo. Hacia acá adentro, ¿verdad? A la negativa, hacia adentro. Algo así. Otra más. Por aquí. Y de la positiva empiezan a salir, ¿no? Hacia allá. Entonces, así se ve el campo eléctrico de un dipolo. ¿Sí? Pues aquí me falta, a lo mejor aquí abajito le pongo el título, pero eso sería el campo eléctrico o líneas de campo de un dipolo. Aquí abajito. Entonces, la figura son líneas de campo de un dipolo. Ahí está, más o menos sería la forma en la que se ven, o la que se verían. Yo pudiese trazarlas. Esa es la forma. Ahora, vamos con un dipolo que tenga mismas cargas o cargas del mismo signo. Igual voy a poner una línea que sean colineales otra vez. Pero ahora voy a poner, en vez de una positiva y una negativa, voy a poner 2 positivas. A ver qué pasa ahora. Fíjense, si yo tengo 2 positivas, carga positiva, ahí está más o menos. Lo que voy a obtener si yo tengo 2 positivas es, fíjense, en ambos casos sale, ¿verdad? Entonces, cuando es hacia arriba no hay tanto problema, hacia abajo tampoco hay tanto problema, aquí igual, hacia acá y hacia acá. Perdón, son positivas, le pongo su signo más. En este caso iría el campo hacia afuera, hacia la derecha, aquí hacia la izquierda. Igual las diagonales. Así, todo bien, hasta ahí todo bien. En la región en donde va a ser interesante ver qué pasa, es aquí adentro. Fíjense cómo va a pasar. Se repelen, ¿verdad? 2 cargas iguales se repelen. Fíjense los campos eléctricos cómo se van a ver. Como que se despeina, como que empieza a hacer esto. Sí, como que hay algo que no propicia que haya líneas de campo por acá. No sé más o menos si se imaginen ese evento. ¿Y qué significa, por ejemplo? Eso es algo que es una buena pregunta. Aquí adentro no hay líneas de campo, ¿verdad? Eso significa que aquí, ¿cuál debería de ser la fuerza? 0, ¿verdad? No debería de haber fuerzas aquí. Y efectivamente, si yo me sitúo exactamente a la mitad de las cargas, la fuerza resultante es 0. Eso significa que pareciera que no hay ninguna fuerza o no hay ninguna línea de campo que está actuando en este punto, en medio.
Entonces, estas serían las líneas de fuerza. Vamos a ponerle aquí líneas de fuerza, dos cargas iguales. Dos cargas iguales. Bien, entonces ahí están las dos formas, ¿no? Si son cargas distintas, se vería así. ¿Qué significa que se vea así? Que si yo pongo una carga de prueba, sigue la trayectoria de las líneas de campo. Lo mismo acá. Sigue la trayectoria de las líneas de campo. También podemos hacer una comparación. Muchas veces para entender lo eléctrico, lo que no podemos ver, es útil hacer analogías con lo que sí podemos ver y con lo que sí conocemos. Lo que sí conocemos es justamente la parte gravitatoria. Entonces voy a hacer una división aquí. No hago la división, sí hago la división por acá. Fíjense, voy a dividir en dos la pantalla. Del lado izquierdo voy a ponerle este título. Voy a ponerle el mundo gravitatorio, así le voy a llamar. Es el que conocemos nosotros, ¿eh? Y del lado derecho voy a poner el mundo eléctrico. Hay muchas similitudes entre ellos. Para empezar, en el mundo gravitatorio, voy a definirlo completamente, o voy a hacer primero la analogía. Pues tengo un suelo, estamos en la Tierra, y ya habíamos visto hace rato que en este mundo gravitatorio, pues voy a tener líneas de campo que van a ir hacia abajo, ¿sí? Líneas de campo hacia abajo. Ahí está. Hasta ahí todo bien. Hasta aquí todo bien. Bueno, vean que en un mundo gravitatorio lo que funciona o lo que interactúa con la Tierra son los objetos que tienen masa. Entonces yo puedo tener una pelota de tenis, una pelota de golf, de lo que yo quiera, una pelota, y esa pelota puedo tener una de prueba, ¿no? Para ver cómo funciona. Pongo la pelota de prueba en el espacio, no sé, imagínense, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar que estemos con nuestra pelota y la soltamos. Y hacia donde esa pelota se mueva, hacia ahí va el campo eléctrico. Entonces esta pelota, si yo la pongo en la tierra, siempre va a caer de manera perpendicular al suelo, ¿no? Hacia abajo. Nunca se va a ir a la derecha, nunca se va a ir a la izquierda o nunca va a subir. La pelota siempre va a buscar el suelo. Y otra condición que tenemos, pues es justamente el campo, ¿no? El campo se llama G, y es campo gravitatorio, que va hacia abajo, justamente. Campo gravitatorio. Y además tenemos esta ecuación que se llama peso. ¿Se acuerdan cómo calcular el peso de un objeto? Masa por gravedad. Fíjense, esto es lo más importante de todo. Sí, muy bien. El peso, que es una fuerza, ¿verdad? El peso es una fuerza. El peso es la fuerza debida a la gravedad. Es masa, que en este caso, pues la masa de prueba, por la gravedad. Ok, vean los elementos que obtuvimos aquí. Un cuerpo, este cuerpo es la fuente, ¿verdad? A ver, la fuente es esta. Es la Tierra, el planeta. El campo es G. El objeto que está interactuando con el campo es la masa. Y la ecuación de fuerza, ahí está. Ahora, vean esto. Eso es increíble, porque también se relaciona mucho con la ley de gravitación universal por este tipo de cuestiones. Vean. Voy a poner ahora un capacitor. Yo creo que a las alturas del curso en el que van, ya vieron capacitores, ¿no? Y uno de placas paralelas voy a poner. Perdón, voy a ponerlo así. ¿Qué significa un capacitor o qué es? Básicamente es una región o un dispositivo que tiene dos placas. Una cargada positivamente
y la otra cargada negativamente. Ahí está. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Cómo se verían las líneas de campo en ese conductor? En este capacitor, perdón. No conductor, capacitor. Horizontales, verticales, curvas, ¿cómo se verían? ¿Qué dicen? Emanuel, Miguel, Betsy. ¿Cómo tendría que dibujar esas líneas de campo? Sería que se estuviera... Sí, hermano, habla tú. No, A ver, Emanuel, después Miguel. Emanuel. a ver, imagino que pueden ser como en curvas, subiendo y bajando. Curva, subiendo y bajando. ¿Por qué? Las líneas de campo. ¿Pero por qué serían así? ¿Cuál sería tu justificación que sean así? Porque, bueno, como son las cargas, bueno, hay como un juego de cargas entre serían las fuentes, Ajá. y pues se irían atrayendo entre sí mientras recorra un trayecto, puede que vayan subiendo, bueno, como interactuando entre las cargas. No sé si me explico. A ver, voy a dibujar una línea y me dices si así. No sé. Es que no entiendo bien. ¿Así? ¿La línea sería así? Ajá. ¿Qué dicen Miguel, Betsy? ¿Ustedes cómo ven? Yo pienso que de la parte positiva estaría desprendiendo las líneas y la parte negativa las estaría trayendo. Ok, ¿y las líneas entonces qué forma tendrían? O sea, perpendiculares, paralelas entre cada una. Paralelas entre cada una, ok. A ver, vamos a ponerlo. Paralelas entre cada una y perpendiculares a las fuentes. Sí. Ok, y dices que emanan, ¿verdad? De la positiva. Sí, de la positiva. Emanan de la positiva. Bien. Algo así, ¿no? Bien, de hecho, así es, así son en este caso. En este caso, ya vieron, hay líneas de campo también, en este caso se llama campo eléctrico E. Otra cosa que no dibujé aquí, que creo que sería bueno dibujar, sería que hacia acá está esa fuerza gravitatoria, ¿verdad? Fuerza gravitatoria. En este caso del campo eléctrico en un capacitor, mi carga de prueba, la voy a poner aquí, carga de prueba Q0, va a sufrir una fuerza, ¿verdad? En este caso va a ser atraída hacia arriba. Entonces vamos a poner hacia arriba una fuerza, pero esa fuerza es de carácter eléctrico, vamos a llamarle fuerza de carácter eléctrico, Fe. Y ya con estos parámetros yo puedo decir que la fuerza eléctrica, análogamente, fíjense qué elementos aparecían en el lado izquierdo. La fuerza gravitatoria era una modulación entre el objeto que está interactuando y el campo. Entonces aquí va a ser otra vez el objeto y el campo. Aquí me faltó la parte vectorial. No sé si logren notar la similitud tan grande que hay entre el mundo gravitatorio y el mundo eléctrico. La interacción siempre depende del objeto que está interactuando y en qué campo está inmerso. Está interesante, ¿no? ¿Lo vieron eso en clase ustedes?
Pues así como nos lo estás explicando, no lo vimos, nada más vimos lo que era, digamos, el campo eléctrico y lo de la carga, que debía de haber una carga, pero así, de esa manera, no. Pues justamente la teoría, como les decía, ¿no? Parece ser, creo que es importante para entenderlo. Vean cuánto de teoría llevamos de campo eléctrico. O sea, sí es bastantillo, ¿no? Son muchas cosas que estamos viendo y que sí son importantes que tengamos en cuenta a la hora de resolver un problema. Sobre todo porque nos van a facilitar cosas muchas veces. Bueno, ya a partir de aquí podemos estar en condiciones de resolver algún problema de campo eléctrico. Creo que hasta aquí acaba la teoría de campo eléctrico. Las ecuaciones, en resumen, ¿qué podríamos decir? Para tener aquí algo. En resumen, podemos tener que el campo eléctrico se puede ver como K, Q, entre R cuadrada, donde esta Q se llama fuente. Fíjense, aquí le voy a dar solamente carácter escalar, importante. También podemos ver que el campo eléctrico es F, ahí ya con carácter vectorial, entre Q0. Más aún, vamos a poner aquí otra ecuación. Este es el resumen de las ecuaciones. Como el límite, ¿verdad? Cuando Q0 tiende a 0, de F entre Q0, y eso es igual al campo eléctrico. Y por último, hasta acá arriba lo vamos a poner, podemos poner que la fuerza eléctrica es igual a Q por E. Y aquí voy a poner otras acotaciones que no había puesto hace rato en los dibujitos. Fe, ¿qué significa? Fe significa entonces interacción eléctrica. Empujón o tirón o jalón, ¿no? Un empujón. Es una fuerza, es un empujón hacia algún lado. Tenemos por otro lado también la Q. La Q es la propiedad del objeto que interactúa con el campo. Y por último, E, directamente podemos decir que es el campo eléctrico. Campo eléctrico. Y si se dan cuenta, esta fuerza eléctrica, así como la tengo, sería análoga a un peso. O sea, ¿cuánto pesa un electrón? ¿Cuánto pesa? Pero un peso eléctrico. ¿Por qué le llamo peso? Porque, no sé si lo vieron, pero es exactamente igual, análoga a la ecuación del peso, pero gravitatorio. ¿Ya lo vieron? Como que este es un peso gravitatorio y este de aquí es un peso eléctrico. ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto tiende a caer o qué tanto tiende a interaccionar con nuestro campo? Entonces, ahí están las ecuaciones, el resumen de ecuaciones. Creo que hay muchas cosas salvables en esta parte de campo eléctrico. Me parece uno de los temas que tienen mucha teoría, tienen mucho que conocer y a partir de aquí ya podemos estar en condiciones de hacer pues algún problema o algunos problemas de este tipo. Por el tiempo, déjenme buscar alguno que me parezca conveniente. Ok, vamos a poner algo más de teoría para aprovechar el tiempo y ya tener también esta teoría lista. Vamos a poner aquí teoría sobre distribución de carga.
lo ponemos sobre distribución de carga y vamos a tener 3 tipos de distribuciones. Por un lado, bueno, 4. Una ni siquiera es distribución. Vamos a poner primero así, la Q, y esto lo podemos llamar como carga puntual, ¿no? Una carga puntual. Después vamos a obtener la siguiente, que es una línea, algo así, que también tiene exceso de carga. Y vamos a tomar un pequeño diferencial. Bueno, sí, vamos a tomar tanto los diferenciales como la parte lineal. Bueno, si esta barra o esta línea mide L, y en L tengo una concentración Q que está repartida uniformemente en toda la barra, pues voy a tener una densidad lineal. De carga. Esa densidad lineal de carga tiene 2 presentaciones. Su presentación total, lambda, que es Q entre L, o bien su presentación como diferencial, que es de Q igual a un lambda de L. Ambas son muy útiles. Estas ecuaciones nos van a servir más adelante. Entonces, ténganlas en consideración para cuando tengamos que hacer algún problemita. Después de la densidad lineal de carga, tenemos una densidad superficial. Los voy a poner aquí abajito, a ver. Cuando yo tengo una sábana cargada, una lámina, que tiene por acá muchos más, un Bob Esponja, ¿no? Por acá. Y tengo un diferencial de área con un diferencial. A ver, ¿qué le voy a poner? Diferencial de área. Que ese diferencial de área pues, tiene un diferencial de carga. Y en total, esta sábana tiene una carga Q. Y tiene pues, un área, ¿no? Que podríamos llamarle. Fíjense, si lo vemos al diferencial de área, hay varias cosas que podemos calcular de aquí. Si esto es X, o sea, la parte de la base, y esto es Y, fíjense, como área, el área sería igual a X por Y, ¿no? Como fórmula. Y el diferencial de área sería dx de Y, ¿no? Si lo vemos como físicamente, como diferenciales. Y además, tendríamos que estas longitudes, pues esta es de X y esta es de Y, ¿no? Bien. Esta se llama densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga. Y hay 2 versiones también. Está la versión completa que es sigma igual a Q entre A, o bien su versión diferencial que es dQ igual a sigma de X de Y, que de X de Y en realidad es de A, ¿verdad? O bien que dQ es sigma de A. Ya tenemos otras 2 fórmulas para distribución, pero esa es para superficial de carga. Y por último tenemos ya el Bob Esponja en 3 dimensiones. Rápidamente. Que tiene un cubito también. Análogamente lo voy a poner rápido ya para terminar. Densidad volumétrica. Volumétrica de carga. El objeto tiene un volumen B, una carga Q, es un diferencial de Q y un diferencial de B. Pues ya, tendríamos que ρ es igual a Q entre A, o bien dQ es igual a ρ de B.
Y ahí terminamos ya la sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Ya estamos por terminar. Oye, hermano, yo, por ejemplo, tengo una duda, pero es con relación al producto punto y al producto cruz. No sé si lo podremos checar rápido o si tienes algún problema. No, no hay problema. Así que dejamos que termine esta sesión y revisamos la duda de producto punto y producto cruz. Sobre todo porque esta se está grabando, esta sesión. Y ya estamos por terminarla. Yo creo que se termina en